Tenemos el gusto de contar hoy aquí, directamente desde Riobamba, que ha venido ad hoc para este efecto, a la doctora Nina Pacari. La doctora Nina Pacari es un caso brillante en el país. Es una mujer que ha marcado un hito en la historia política nacional. Es la primera mujer indígena en acceder a una curul en el Congreso Nacional, en momentos en el que todo el sector indígena se convirtió en un actor político en el país. Ella supo destacar en ese proceso. También tiene a su haber sido canciller de la República. Doctora Pacari, muchas gracias por estar aquí. Kajaritika litutaguta charita sunche, kaima komitas kamanta. Suri mai konata mi charigiri kunchi kai tandang aku ipini runa kunapa senkan cipa yui konata charichias pachai konata wija chinga panispami yuka pas ari nispa chaskipakan. Ecuador pamama tapusa pas niskarka. Chay mantami mana sinakan julis panikapa kaituta samo pascal. Buenas noches a la mesa que dirige esta asamblea autoconvocada y a todos los y las participantes. Primero agradecer por la invitación, y lo que me motivó para participar es que no solo hace falta el puente para el diálogo, sino también saber sobre qué puntos podemos dialogar y compartir. Y en esa medida, una vez que el tema era de las enmiendas constitucionales, y luego de escuchar, nosotros decimos, ¿no?, algunas de las locuras que nos vienen desde Carondelet, es que señalaban que los indígenas no tenían nada que ver con las enmiendas porque en nada les afectaba. Entonces, no solo que se torna visible, sino que nosotros también nos indignamos, protestamos y decimos que aquello, por decir lo mínimo, es o ignorancia o racismo, o las dos juntas. Y creo que eso es lo que pasa en Carondelet. A veces el tema de las enmiendas constitucionales se tornan medio abstractas, medio temas que no nos competen, y no es así. Y a veces se pone en un lenguaje medio inentendible cuando vamos a los conceptos, y que unos dicen si es enmienda y por qué, y otros dicen es reforma y por qué, y a veces no salimos de ese debate. Si vamos nosotros solamente a unos conceptos que podemos encontrar en la enciclopedia, podemos encontrarnos en que son sinónimos. Pero la Constitución nos dio características a cada una de ellas. La diferencia entre enmienda y reforma es que para reformar la Constitución hay un camino distinto cuando se restringe derechos y cuando tiene que ver o incide en la estructura del Estado. Esa es la diferencia. La enmienda son las otras, que pueden ser para modificar una redacción, una cuestión que no restringe derechos. Entonces, la Constitución es muy clara, que al sinónimo le dio característica, y el carácter, por lo tanto, cuando afecta o restringe derechos, es reforma. Y ese tiene un procedimiento más largo, más riguroso, más preciso, y que está sometido a consulta del pueblo. La Corte Constitucional debió entrar por ahí a debatir si fuese independiente, y si fuese talentosa, y si fuese valiente. No es ninguna de esas tres. Y claro, como hay sumisión, como no hay independencia de poderes, dejó pasar. Por lo tanto, está calificada supuestamente como enmienda. Incluso esa calificación es inconstitucional. Dado así, diríamos, como si es reforma y solo quieren dar paso por la vía de enmiendas, es porque para aquello no necesitan una consulta. Basta es con una mayoría legislativa. Pero uno respetaría, o mejor dicho, diría, creo que tenemos una asamblea
si es que fuera deliberativa, si fuera autonomía. Y no lo hay. Ahí hay una mayoría que el pueblo ya lo ha señalado, y como en esta sala dice, borregos obedientes. Son muy pocos los asambleístas que colocan el debate, llámese de oposición o no, que está garantizado en la Constitución además, y que es esencia de la democracia además. Sin esos elementos no hay democracia. Pero si no hay una asamblea que delibere como se debe, estamos en una carencia sustancial de democracia. En otros nombres, vivimos dictadura. Porque hay solo una voz omnipotente. Hace el Congreso o la Asamblea lo que le dice esa mayoría, lo que dice el Ejecutivo. La función judicial hace lo que le dice el Ejecutivo. La Corte Constitucional hace lo que le ordena el Ejecutivo. ¿Será eso democracia? Y por eso me parece bienvenida el objetivo y en el eslogan que aquí en la Asamblea Autoconvocada se señala. A recuperar la democracia, creo que esa es la tarea nuestra. Así es. Ahora, no me voy a referir a las 17 enmiendas, pero me voy a referir a las más fuertes, por decir, y vamos a ver o no si es restricción de derechos. Una de las reformas se plantea al artículo 88, que tiene que ver con la acción de protección. La acción de protección es una de las garantías cuando ejercemos derecho y el poder, el que tiene el poder, abusa, restringe, viola, podemos acudir nosotros justamente por esa acción para defender nuestros derechos. Ahora se señala que en la reforma que se plantea es que como hay abuso en el ejercicio de ese derecho, entonces lo que hay que hacer es que por mandato constitucional se diga que cuando hay ese abuso no se admite. Díganme ustedes, en democracia, y si hay una acción de protección, y si los ciudadanos ejercemos más, qué mejor que haya 13 millones de ciudadanos ejerciendo derechos. Y en este caso, con una acción de protección, si el Estado viola derechos, si el poder viola derechos. Pero no podemos justificar desde ningún punto de vista que el ejercicio de derechos sea ahora condenado como un abuso para restringir el derecho. Por lo tanto, esa restricción de derechos, esa reforma restringe derechos. Por lo tanto, no es enmienda, sino que debió ser vía reforma, que es otro procedimiento. En el caso del artículo 104 de la Constitución, ¿no? Tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero de pronto podemos decir, eso no nos corresponde. No es así. La Constitución señala uno de los derechos que es la consulta. Y la consulta, tenemos tres tipos de consulta. La consulta a pueblos indígenas sobre proyectos, la consulta prelegislativa y la consulta ciudadana. Y se señala que los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados, también pueden proceder con la consulta sobre cualquier tema. En la reforma que ahora se plantea es solo lo que le corresponde al gobierno local en los ámbitos de su competencia. ¿Qué significa eso? Como hay una política extractivista minera, ¿no? Y como, por ejemplo, en el Cantón Nabón acabamos de llevar adelante una consulta y dice no a la minería, lo que se quiere restringir es precisamente la voz y el derecho de los ciudadanos para ser consultados. Y que esa población local puede luchar de una u otra manera frente a políticas desastrosas que se ejerzan desde un Estado central. Por lo tanto, hay restricción no solo a una entidad como gobiernos autónomos descentralizados, sino al derecho a la consulta de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos ante otra restricción de derechos. La otra reforma tiene que ver con el artículo 158, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Es sumamente preocupante. Un gobierno que ya se ha desenmascarado como represor, como autoritario, y que en la última movilización del movimiento indígena, del paro,
del despertar de los pueblos frente a este gobierno que sí tenía adormecido, por decir, con la propaganda, con los recursos, con lo que aquí ya se ha señalado. Ahora están encarcelados, han salido libres con medidas sustitutivas, pero con procesos todos. Están más de 104 procesados. La mayoría son de pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas han señalado, este es el comienzo. No nos amedrenta si desde hace 4 años venimos luchando para que rompamos el miedo. Y creo que ahora, una vez que está roto el miedo, es no dejarnos ni adormecernos, sino continuar en la lucha para que realmente se protejan los derechos de los ciudadanos, de los pueblos, de las organizaciones sociales. Y que ese derecho no pueda ser vulnerado con que nos militaricen las ciudades, con que no se encuentren pretextos como el decreto en función del volcán Cotopaxi para ir y allanar en Loja, en Saraguro, a las comunidades indígenas, los domicilios, arrastrarlos, por decir lo menos, o como pasó también en Amazonía. Por lo tanto, es no a la represión, no a la represión. Y para eso, efectivamente, no a la La otra reforma que se plantea es a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué está apuntalado a la Contraloría? La impunidad frente a la corrupción. Y creo que no podemos dejar pasarla. Miren cómo tiene que ver con todos los ciudadanos. Las enmiendas que parecerían difíciles de entender, las enmiendas que parecerían ser solo de unos o de unos políticos o de partidos, no lo es. Tiene que ver con varios temas, tanto de estructura cuanto de restricción de derechos. Y querría referirme al último punto de la disertación, no necesariamente de las 17 reformas, pero es el artículo 114 relacionada con la reelección indefinida. Frente a esa, yo señalaría que a ratos creo que nos tienen como si fuésemos tontos. Y ese irrespeto nos indigna. ¿Cómo saldrán todos, desde el principal hasta los títeres que le siguen, para decir qué miedo tienen los opositores? Si a la hora de la elección, ahí vamos a ver las cosas, ahí se va a elegir. Y ahí tenemos una cuestión conceptual de fondo. Candidatura y elección son indivisibles en materia electoral. Nadie puede ser solo candidato, sino que es candidato para ser elegido una determinada autoridad. Ni nadie puede llegar a ser autoridad si no es previamente candidato. Por lo tanto, separar y decir, no, ahora queremos a que, pudiendo ser candidato, el ciudadano elija recién en la etapa de la elección. No, porque el pueblo le dijo que tanto para ser candidato, que es y que su consecuencia es ser presidente o elegido ser presidente, como en este caso, ¿no? Es que no debe haber la reelección indefinida. Entonces, si nosotros dividimos, o como hace el gobierno, querer dividir, que no, que la parte que corresponde solo a la elección, ahí es donde se cristaliza un elemento de la democracia, lo está distorsionando, porque tiene que ver también con la candidatura. Pero lo más grave es que, en este caso, digamos, cuando es la reelección indefinida, para nosotros es romper con las reglas del juego que ya definió el pueblo ecuatoriano. Después de una asamblea constituyente, como en ningún momento histórico del país, se ha sometido a un referéndum. Por lo tanto, la población ya le dijo, el mandante ya le dijo no a la reelección indefinida. Por lo mismo, ahora plantearse una reforma por un atajo, ¿no?, para poder ir contra la democracia, contra la decisión del pueblo, creo que es estar efectivamente señalando la supremacía de la prepotencia, del abuso, de la arbitrariedad. Entonces creemos nosotros que
lo que al momento estaría es desenmascarar precisamente esa arbitrariedad, autoritarismo, en fin, y que para eso necesita volver a recoger los nuevos entramados de su interés político partidario para efectivamente soslayar aún más la democracia, vulnerar los derechos, y creo que nosotros no podemos darnos ese. Por lo tanto, las enmiendas constitucionales son inherentes a la visión, a la lucha, a las necesidades que tenemos todos los ecuatorianos, así como debe ser por el tema económico, por el tema político, pero también por lo que tienen que ver con las enmiendas constitucionales. Desde los pueblos indígenas hemos señalado efectivamente que las enmiendas, todas estas, tienen que ver también con nosotros, porque estamos en todos los territorios. Las explotaciones mineras tienen que ver con nuestros territorios. El proceso de participación electoral tiene que ver con nuestros territorios y con los pueblos. Por lo tanto, nosotros rechazamos categóricamente el racismo que a través de eso se institucionaliza, lamentablemente comenzando desde el presidente de la República. Y creo que frente a todo esto lo que podemos nosotros es señalar, como ya lo hemos hecho, definiéndonos en una resistencia que es un derecho, y ejercer el derecho no es un delito. Por lo tanto, así esté un estado de emergencia de por medio, que no es legítimo, podrá ser legal, pero no es legítimo ni constitucional, creo que hay que volver a salir a las calles y hay que continuar con nuestra lucha. Muchas gracias. Doctora, ¿me permite, por favor? Tengo una pregunta para la doctora Pacari, aprovechando el tema. ¿Nos permite? Ok, está bien, por favor, que sea puntual. Sí. Doctora Pacari, muchas gracias por aclararnos este tema tan importante y tan inherente al nivel internacional. Es evidente que se han cometido varios atropellos y violaciones a la ley provenientes del abuso de poder. Frente a esto, tengo dos inquietudes. ¿Qué instancia jurídica nos queda al ver que nosotros hemos reclamado por esas enmiendas que consideran ilegales para nosotros hacer uso de nuestros derechos e impedir esas enmiendas bajo una figura constitucional, una figura jurídica? O sea, ¿qué instancia nos queda? ¿O qué otra figura podemos encontrar para nosotros acudir y decir no tenemos enmienda y nos pronunciamos firmemente? Sabemos que hemos sido negados para la consulta popular, por lo tanto ese mecanismo aquí está descartado. Pero ¿qué otra instancia jurídica hay después de que el pueblo dijo que no y él persiste? Y dos, sobre la figura de la desobediencia civil, ¿qué necesitamos para hacer uso de ese derecho, de esa forma, de ese mecanismo de pronunciamiento del pueblo a nivel nacional? Bueno, lo primero es, no hay instancia jurídica donde se vaya a materializar, así quisiese. Ya se ha dado el paso, por ejemplo, que esperábamos que la Corte lo haga, es una instancia jurídica. No lo hay, por eso es la calle. No nos queda otra que la calle. Y esa está definida, no hay instancia jurídica. Sobre la desobediencia civil en relación al decreto 16 que tiene que ver con las organizaciones. Nosotros señalamos desde la Confederación, por ejemplo, que en desobediencia civil y en función del derecho a la resistencia, nosotros no íbamos a inscribir nuestras organizaciones en el ministerio, en cualquiera de los ministerios donde se haya inscrito la personería jurídica. ¿Se cumplió? Y el ministerio, sí, de nuestra parte se ha cumplido. Y como no se inscribieron las organizaciones, la otra decisión que adoptaron es, les vamos nomás a inscribir aunque no se hayan inscrito ustedes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una inscripción desde los propios pueblos, porque en el caso de los pueblos indígenas hay autoridades, hay toda una estructura territorial e identitaria, y por lo tanto dimos el paso para que haya desobediencia civil articulado al derecho a la resistencia.
Y ahora, con mayor razón, después de esta movilización, creo que podemos nosotros enarbolar el derecho a la resistencia, y ese derecho no es un delito. Y creo que por ahí es la cuestión, no vamos a tener otra salida y el derecho puede concretarse. Por ejemplo, si la cuestión es masiva, por decir, el de no vamos a hacer el caso de la inscripción como el que señalaba, y si no se cumple, por decir, pues va a obligar el Estado obligadamente a modificar esa normativa, por decirlo. Dependerá de en qué acciones querrían, pues de pronto se dice, pagamos la luz, no pagamos, qué se hace con otras cuestiones, pero eso ya son en cuestiones de decisiones más orgánicas y no de ciudadanías de pronto dispersas, y creo que esta asamblea puede ser para analizar y para ver de qué manera también puede, de acuerdo a la realidad de una sociedad como esta, por ejemplo, pueda enarbolar tesis que estén ligadas a lo de la desobediencia civil. Pero por lo mismo, la desobediencia civil no podrá ser condenada, al menos desde nuestro criterio, porque hay el derecho a la resistencia. Y es cierto que está, el gobierno le han de haber escuchado. Yo cuando venía para acá escuchaba una de las radios y estaba una propaganda, ¿no? El derecho a la resistencia lo está asumiendo el gobierno como que es un derecho para sí y que salgamos a defender al gobierno. Cuidado. El derecho a la resistencia no es para el poder, no es para el gobierno, no es para un presidente. El derecho a la resistencia se incluyó por el respaldo al pueblo, a los ciudadanos, a quienes de pronto pueden estar de una u otra manera violentados en sus derechos. Por lo tanto, es un derecho ciudadano, no es ni del Estado ni de ningún gobierno.